Bienvenidos al podcast Mi Vida Trascendental, en el cual entrevisto a personas extraordinarias con el objetivo de aprender sobre sus historias de éxito. Hola, soy Rocío Romero y tengo el gusto de entrevistar a Carlos Higuera. Carlos Higuera es licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Durante 10 años trabajó en empresas maquiladoras de clase mundial, fortaleciendo el conocimiento en áreas de recursos humanos y administración. En el 2008 fundó la empresa PCM Corporativo para dar servicios a la industria en áreas de capital humano, contract manufacturing y desarrollo de software. Hoy en día, PCM Corporativo es una sólida empresa con 158 colaboradores, dando servicios a más de 40 empresas de clase mundial. También funge como tesorero de DEITAC, Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana AC, después de haber sido presidente de dicho organismo durante el ciclo 2019-2020. Actualmente es consejero de Nafin, Bancomex y también consejero de Tijuana Innovadora. Además, contribuye a la formación de emprendedores a través de su proyecto personal llamado Hazlo Posible con Carlos Higuera. Los dejo con la entrevista. Disfrútenla. Muchas gracias. Qué gusto tenerte en esta entrevista, Carlos. Muchas gracias. Platícame sobre tus orígenes en la Ciudad de México. Tú eres originario de la Ciudad de México. Es correcto. Primeramente, pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí presente contigo y con tu audiencia. Y bueno, pues la trayectoria ha sido bastante interesante, ¿no? Yo soy originario de la Ciudad de México, ya desde hace bastantes años, pero tengo muchos años ya radicando aquí en Tijuana, más de 26 años, y realmente ha sido una ciudad muy próspera, ¿no? En el sentido que acobija a personas que lleguen buscando oportunidades tanto de trabajo, de algún empleo en alguna compañía o emprender algo por su cuenta, ¿no? Totalmente, muy interesante todo lo que puedes lograr y aportar en esta ciudad, ¿verdad? Platícanos sobre el tiempo que estuviste como empleado en la industria maquiladora, en el área de recursos humanos, administración. Sí, ¿Cómo claro fue que tu sí. experiencia, tus aprendizajes? Fíjate, Rocío, que ha sido una trayectoria algo peculiar, ¿no? Yo llego a esta región con una oportunidad de trabajo, directamente a trabajar en una maquiladora que hacía dispositivos médicos, muy famosa en su tiempo y actualmente, ¿no? Aunque ha cambiado de dueño, ¿no? Y esta compañía me ofreció por primera vez una oportunidad de incursionar precisamente en estos centros de manufactura, ¿no? Con un sistema de calidad de clase mundial, con prácticas, con muy buenas prácticas de manufactura, etcétera, ¿no? Y incursioné yo ahí en el ámbito de recursos humanos, llegué yo como supervisor de recursos humanos, recién egresado prácticamente, y ahí me dieron la oportunidad de aprender pues la gestión del departamento, ¿no? Desde las contrataciones, resoluciones de problemas o conflictos laborales, etcétera, ¿no? La cuestión también de compensaciones y beneficios, etcétera. Entonces era un área muy interesante porque el impacto que tenías era a nivel organización. Es decir, algún cambio que se hiciera ahí pues tenía una repercusión en toda la empresa, ¿no? Y eso fue algo que me llamó mucho la atención y ese fue el origen. Interesante, porque abarcaste todas las áreas prácticamente de recursos humanos y te apasiona ese tema, ¿verdad? Definitivamente sí. Y sí, tienes el don de gente, tienes ese perfil completamente. Oye, ¿y qué te motivó para iniciar tu empresa? ¿Cómo fue tu decisión de iniciar? Fíjate que fue algo de conjunción de oportunidades. Después de haber yo laborado ya por 10 años dentro de la industria maquiladora, en donde tenía diferentes ya posiciones con diferentes empresas, diferentes retos, en el ámbito profesional llegó una oportunidad
en donde una gran amiga me dijo, ¿sabes qué? Pues tengo este proyecto y me gustaría que tú me apoyaras, ¿no? Entonces, después de hacer ahí una serie de análisis y demás, pues fue el clásico mexicano tomando la decisión, casi, pues ya que vamos a hacerlo, por no decirlo de otra manera, y la verdad es de que fue muy satisfactorio, ¿no? Empezamos con este proyecto, en aquel entonces era un cierre de una planta, y nos pedían hacer la administración para hacer el downsizing de esta compañía hasta llegar a cero, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy interesante porque aprendimos mucho, y a pesar de que la gestión era realmente sencilla, porque era un grupo pequeño, nos dio las bases para poder iniciar. Y ese fue el inicio, ¿no? Ya después de esto, de este proyecto que fue algo muy, digamos, informal, pudimos ya constituir la empresa y hacer ya la formación de un equipo de trabajo que pues inició con una sola persona como colaborador y pues con el paso del tiempo pues ir agregando el diferente talento que apoyaba esta compañía, ¿no? Wow, esos fueron como que el salto, digamos, el cambio. Y en ese inter, ¿cómo te sentías? Porque muchas personas enfrentan esto, ¿no? Esta disyuntiva, decir, bueno, pues tengo un trabajo seguro, un buen puesto, y iniciar un proyecto desde cero, como que esa incertidumbre. ¿Qué pasaba por la mente de Carlos en ese tiempo? Fíjate que tienes toda la razón. Muchas veces uno cuando recién sale de la universidad o de la carrera o de la preparación académica que uno tenga, uno siempre se perfila o la idea de muchas personas es decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero trabajar en una compañía y pues tener la seguridad de mi pago, ¿no? Ya sea semanal, quincenal o mensual, como sea, ¿no? Y eso te permite pues planear tus gastos, no decir, oye, pues voy a comprarme un carro, voy a sacar una hipoteca. Eso pues te da esa planeación, ¿no? Porque dices, tengo mi ingreso seguro. Sin embargo, yo desde muy chico tenía la inquietud de poder hacer algo por mi cuenta, ¿no? Y digo, y no hay que menospreciar la trayectoria profesional. Yo aprendí muchísimo en estas compañías con las que yo laboré. Tuve la oportunidad de trabajar con empresas americanas que tienen una formación muy, muy orientada a objetivos. Y también tuve la oportunidad de trabajar con empresas japonesas, ¿no? Asiáticas, ¿no? Que tienen un ámbito de management o de manejo de lo que es la administración de la compañía, enfocada en una resolución en conjunto. Entonces el japonés es mucho de trabajar en equipo, ¿no? Y analizar las cosas. Pues son ámbitos muy diferentes de trabajo, ¿no? Uno está muy orientado por resultados y el otro es trabajo en equipo, ¿no? Prácticamente un consenso en equipo, ¿no? Pero ambos tipos de formaciones me permitieron el conocer cómo funciona una empresa de clase mundial, qué es lo que se espera, cuáles son los retos que enfrentan y con ello pues prepararme para lo que ya sería mi propio negocio, ¿no? Con el paso de los años, ahora que ya tenemos una trayectoria en la compañía, observo que eso fue una base fundamental para poder ser exitoso, ¿no? El tener esa formación con esas bases tan sólidas de sistemas de calidad, de procedimientos, de procesos, un sistema de gestión de problemas y demás, te da una solidez muy buena, ¿no? Entonces llegan los diferentes retos que enfrentas cuando eres emprendedor, cuando eres empresario, y pues obviamente te desmoronas, a veces tienes errores, tienes fallas, tienes fracasos. Sin embargo, eso solo te da la formación para seguir adelante, ¿no? Y creo que esa fue una de las partes que yo agradezco mucho de lo que es la industria maquiladora, el haberme dado todo ese conocimiento y esa gestión de una empresa, ¿no? Wow, qué interesante, qué importante, ¿verdad? La parte académica que tuviste en el TEC de Monterrey y luego la enseñanza teórica práctica con esos años de experiencia para ahora aplicarlo en tu empresa, que ya es una empresa de clase mundial, que ha crecido bastante, que ya se convirtió en un corporativo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. En el caso de PCM, obviamente ha diversificado, tienen algunas marcas de diferentes servicios, ¿verdad? Que prestan. Pero, ¿qué opinas o qué nos puedes compartir de la diversificación? Porque ya ves que está la relacionada y no relacionada. Ustedes le han variado. ¿Qué nos cuentas al respecto? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes como empresario o como emprendedor o en cualquier negocio debe ser la diversificación de riesgo. Cualquier compañía que se respete como o se mencione como una empresa seria debe tener siempre algún plan de contingencia, algún sistema de gestión de riesgos
en caso de que tengan una contrariedad o un problema o algo que no hayan previsto, ¿no? Digo, puede ser desde una catástrofe natural hasta una falla en sistemas, o puede ser incluso algo que venga como una amenaza exterior, algún cambio en regulaciones, etcétera, ¿no? Y en este sentido te lo puedo platicar como experiencia propia. Nosotros tenemos 3 grandes divisiones dentro de la compañía y vas a entender que son nada relacionadas una con la otra, ¿no? Una de ellas es gestión de talento, ¿no? Nosotros proveemos talento a la industria maquiladora, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Esa es una y fue con la que iniciamos, ¿no? Y obviamente con los cambios que hubo en la regulación hace poco, nos vino a modificar la forma de hacer negocio, ¿no? Okay. Entonces, esa es la primera y en la que iniciamos, ¿no? Hace ya varios años. La segunda es una maquiladora que hace sistemas de contract manufacturing para la industria aeroespacial específicamente, aunque hacemos otro tipo de proyectos, ¿no? Como eléctrico, electrónico, ¿no? Pero nuestro enfoque principal es aeroespacial, ¿no? Y esa compañía es como un hub tecnológico, es decir, nosotros analizamos un proyecto y ese proyecto nosotros buscamos todos los proveedores necesarios, hacemos la gestión del proyecto en sí hasta entregar un producto final, ¿no? Entonces es más allá de una maquiladora típica, ¿no? Hacemos un paso más adelante, ¿no? Y la tercera compañía, que no tiene nada que ver con las otras dos, es soluciones tecnológicas, ¿no? Hacemos aplicaciones, software, para que las empresas puedan solventar alguna situación. Trabajamos con compañías muy grandes aquí en la región y también con empresas de clase mundial también, ¿no? Entonces, son 3 empresas muy diferentes en sí. Y esto va aunado a la política o a la filosofía de siempre tener el riesgo diversificado, ¿no? Ya nos ocurrió, o sea, nosotros empezamos esta división hace ya algunos años, esta división de diferentes tipos de empresas, y lo notamos que conforme han venido cambios por parte del gobierno o de las amenazas externas del propio mercado, nos hemos dado cuenta que hicimos lo correcto, ¿no? El tener una diversidad de oportunidades y no estar solo en un nicho de mercado, ¿no? Es decir, no poner todos los huevos en una sola canasta. Sí, esa máxima de las finanzas que se usa también en los negocios, ¿verdad? Es correcto. Sí, y qué bien que comentas esto sobre tu experiencia para los emprendedores que van iniciando, que tengan todo esto en cuenta, porque eso es hacer administración estratégica, ¿verdad? Correcto. Eso que acabas de decir, el análisis del entorno y cómo impacta a tu operación. Y yo considero que en ocasiones ese es un problema que tienen los emprendedores, que no hacen el análisis, digamos, completo o profundo, ¿no? Entonces, qué bien que lo comentas y gracias por compartir de tu experiencia. Oye, además de empresario, eres muy activo, a mí me consta porque te he invitado varias veces, eres muy activo en la sociedad civil y organismos empresariales. Te he invitado incluso a dar ponencias a mis alumnos y siempre estás con la mejor disposición y los alumnos se quedan felices y contentos de escucharte por el aprendizaje que tienen, ¿no? También estás muy involucrado en varios organismos de la ciudad, de la región. Fuiste presidente de DEITAC, eres consejero de NAFIN, Bancomex, eres consejero en Tijuana Innovadora. Platícanos un poco sobre tu experiencia como presidente en DEITAC. Fíjate que, para mí fue un reto muy satisfactorio el poder pertenecer a un organismo de este tipo. Para mí, desde mi experiencia, es uno de los organismos más importantes de la ciudad. Y bueno, pues entonces el organismo de DEITAC lo que hace es precisamente enamorar a ese inversionista, traerlo a la ciudad o a la región, según sea el caso, hacerle visible la parte de, pues, donde puede físicamente poner su proyecto, juntarle toda la parte normativa, digamos, los permisos, la regulación, todo eso por parte del gobierno, y también el sumarle el talento, ¿no? Porque de nada sirve, pues sí tienes muy bonita la fábrica, las máquinas, tienes ya todos los permisos de operación, pero si no tienes al técnico o al ingeniero o al gerente que va a correr tu proyecto, pues es complejo, ¿no? Y una de las cosas que más nos enorgullece en Tijuana EDC o en DEITAC es precisamente el saber que tenemos una región muy pujante, es decir, muy creciente, con muchas oportunidades de negocio en muchos ámbitos. Digo, la mayoría conoce la maquiladora, no es como el ícono de la región. Sin embargo, hay muchísimas oportunidades dentro de lo que es la región, ¿no? Está la industria cinematográfica, la de videojuegos, la de tecnología,
La de bienes raíces, obviamente la gastronómica, la turística médica, la turística tradicional, etc. O sea, hay una gran diversidad de oportunidades de negocio para aquella persona que desea establecer operaciones aquí, quiere emprender su negocio o simplemente quiera vivir en esta región, ¿no? Entonces, esa es la parte que hace Tijuana EDC o de ITAC, ¿no? El ir, enamorar y hacer que ese proyecto se vuelva realidad. Para mí como expresidente ahora, pues ha sido muy satisfactorio el ver lo que ha generado esta dinámica desde nuestra perspectiva de cómo apoyamos esas iniciativas, ¿no? El cómo nos sentamos con gobierno también para que apoyen, obviamente, de manera directa los esfuerzos de promoción que son tan importantes, ¿no? Y no nada más en el aspecto de maquiladora, porque nosotros, obviamente vemos mucho maquilador porque es lo más fuerte, pero también vemos los otros ámbitos, ¿no? Como ya lo platicamos. Oh, qué bien que comentas eso de la promoción de la ciudad y la región Calibaja, ¿no? Le llaman. Porque desgraciadamente, no sé, hace algunos años Tijuana tenía una mala imagen, ¿no? Pero ahorita qué bueno que lo resaltas. ¿Qué nos puedes comentar más para decir, ya no es la Tijuana de hace algunos años, todo lo que estás comentando? Fíjate que ha sido un crecimiento bien interesante Tijuana, ¿no? Mira, como historia un poquito, ¿no? Tijuana realmente es una ciudad joven, tiene un poquito más de 130 años. Es una ciudad realmente muy joven, ¿no? Comparada, por ejemplo, con tal vez un Puebla, que es también muy industrial, un Bajío, que tienen obviamente muchísimos más años, ¿no? Sin embargo, la región aquí de lo que es Calibajo, Tijuana, ofrece unas grandes ventajas, sin menospreciar a las otras, obviamente, en relación a que tenemos un mercado natural aquí a la vuelta, ¿no? Literal, cruzando la calle tenemos un mercado enorme, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, aparte de esto, el tener la puerta de entrada para todo lo que es Asia. Es decir, todo lo que es Japón, China, Corea, etcétera. Todas esas economías muy, muy pujantes a nivel mundial tienen una puerta de entrada a México a través de Tijuana. Entonces, Tijuana se mueve en una economía muy diferente al resto del país. Y esto nos ha permitido, pues, diferenciarnos por un lado, por otro lado, ser muy independientes de las economías del centro o del sur de México y el buscar oportunidades en otros nichos que usualmente otras regiones no lo hacen. Tijuana se caracteriza en estos últimos años, en estos últimos 2 años, a pesar de la pandemia, de tener récords históricos de crecimiento, ¿no? Este año que estamos concluyendo, precisamente el 2021, es el año que más colocación de naves industriales o de piso de nave industrial se ha logrado, ¿no? Entonces es más del doble de lo que se había logrado en otros años, ¿no? Entonces es un récord que nos enorgullece porque eso significa que la ciudad, la región está creciendo, ¿no? Y eso es nada más hablando del ámbito industrial. Vemos también en la parte creciente, por ejemplo, de los condominios de lujo y semilujo que tenemos en la región, en donde la ciudad ya no puede crecer hacia los lados, pues empieza a crecer hacia arriba, ¿no? Y lo hace de una manera muy elegante, con ofertas a todos los niveles económicos, bueno, casi todos los niveles económicos, con espacios muy bien pensados que tú podrías encontrar en otras ciudades muy bonitas como en México, como sería Guadalajara, Monterrey, el propio México, Puebla, el Bajío, Querétaro, etcétera, ¿no? Entonces ofrecen ya una diversidad en este ámbito también, en bienes raíces residencial, ¿no? La parte comercial también ya está empezando a crecer. Cuando todo el mundo anteriormente pues querías ir de compras y ibas a San Diego, hoy en día ya tienes oportunidades aquí locales, ¿no? Están estableciéndose nuevas plazas comerciales que ofrecen esa diversidad o esa amplitud de gama de productos que uno a veces buscaría en el extranjero, ¿no? Ahora ya los tenemos aquí, ¿no? Y en ese sentido, la pandemia nos vino a dar un enfoque muy positivo, ¿no? Dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? El decir, por ejemplo, bueno, pues tenemos muy buenos restaurantes, de los mejores de México y algunos muy reconocidos a nivel mundial. También tenemos una diversidad de vinos, obviamente. También tenemos una diversidad en, por ejemplo, lo que es el turismo médico. O sea, extranjeros que vienen específicamente a hacerse algún tratamiento, ya sea estético o médico o simplemente odontológico, etcétera, que vienen aquí porque es un poco más conveniente en costo. El trato es mucho mejor y aparte disfrutan de las otras bondades, ¿no? Como una buena comida, un buen vino en esa visita, ¿no? Y eso es por mencionar algunos, ¿no? Platicábamos también, por ejemplo, de lo que es la industria tecnológica, ¿no? Donde empezamos hace algunos años y es poco conocido, pero por ejemplo aquí tenemos empresas que hacen efectos especiales tanto para el cine como para los videojuegos, compañías que ensamblan procesos
para otras compañías dentro de su desarrollo tecnológico, ¿no? Y eso contando también con los call centers y todos los servicios tradicionales que ya tenemos muchos años ofreciendo como región, ¿no? Pero esa parte tecnológica está empezando a llamar la atención a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tenemos un Silicon Valley que estamos a prácticamente unas cuantas horas de manejando, y este Silicon Valley ha sido el ícono a nivel mundial por muchísimos años de la gestión o la creación de nuevas empresas, nuevas tecnologías, como lo son Microsoft, Oracle, etcétera, ¿no? El propio Google, Apple, etcétera. Y estas compañías están empezando a ver que ya hay una saturación en esa región, en ese valle, ¿no? Entonces están empezando a buscar regiones como Los Ángeles, el propio San Diego y ahora Tijuana. Es decir, están empezando a diversificar sus servicios, ¿no? No nada más quedarse concentrados en una región. Y eso nos abre las puertas para compañías que están buscando soluciones en otras partes del mundo, como en este caso podría ser Tijuana, ¿no? Entonces, esa gama tan diversa de oportunidades es algo que nos enorgullece mucho, y todo esto se logra porque el talento que está y llega a Tijuana es muy buen talento, y este talento está reconocido incluso a nivel internacional, ¿no? Donde dicen, ¿sabes qué? Pues los programadores que están en Tijuana son mucho mejor que los que tenemos nosotros aquí en otras regiones del mundo, ¿no? Son más creativos, trabajan con más empeño, con más pasión lo que hacen, y eso se nota al momento de entregar un proyecto, ¿no? Y estamos hablando solo de lo visible, ¿no? Pero, por ejemplo, también tenemos compañías que hacen, compañías de arquitectura, por ejemplo, que hacen diseños para otras firmas en otras regiones del mundo, como incluso Estados Unidos y Europa. Incluso aquí tenemos también empresas que hacen diseños estructurales o cálculos estructurales de puentes, edificios y unas obras que tú ni te podrías imaginar que aquí en esta región se hace el cálculo de lo que va a soportar la estructura física, ¿no? Y son nichos muy específicos, ¿no? Y ya por mencionarte un último ejemplo, este año acabamos de recibir el reconocimiento de capital mundial de diseño entre lo que es San Diego y Tijuana. Es decir, como región binacional presentaremos por todo un plazo de tiempo como un año lo que son diferentes proyectos y ámbitos que hacemos como región justamente en la parte de diseño, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que es Tijuana o la región binacional que a veces ni sabemos, ¿no? Me encanta escuchar la manera en que te expresas con conocimiento, obviamente, y qué bueno que lo mencionas de esa manera para las personas que tienen todavía una mala imagen, pues que vean que ha cambiado, ¿no? Y estás haciendo mucho énfasis en puntos claves iniciaste diciendo, ok, la ubicación, eso lo conocemos como ventaja comparativa, ¿no? La ubicación, así que somos favorecidos, ¿no? Por ser vecinos de California y del país más importante. Bueno, uno de los más importantes. Y luego dijiste el talento, hiciste mucho énfasis en el talento y todo lo que ha surgido en las diferentes industrias. Obviamente a mí me consta, por lo que yo me dedico, los doctores son de clase mundial, los doctores que en todo el país, pero específico los que están aquí en Tijuana. Eso que mencionaste, la calidez humana que nos distingue a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso pues ha impulsado la competitividad de la ciudad, y qué bien que han logrado toda esa parte, ¿no? Conjugar la naturaleza, la geografía, digamos, con todo lo que tiene que surgir. Y me encanta escuchar a alguien como tú que lo dice tan seguro, pero porque no nomás lo estás diciendo, sino porque es una realidad. Entonces, ojalá que las personas empiecen a venir, a visitar, a invertir, ¿no? Claro, y mira, yo creo que complementando un poquito el comentario que acabas de hacer, Tijuana solía ser una región que se veía como la niña fea de México, ¿no? Por las circunstancias que ya conocemos, ¿no? Sin embargo, a últimos años, estamos hablando de los últimos 10 años, ha habido una verdadera transformación, ¿no? En donde ya dejamos esa escuelita o ese sector de manufactura simple, ¿no? Donde llegaban X número de piezas en materia prima y aquí lo transformaban, ¿no? Ahora aquí hacemos, desde Tijuana específicamente, hacemos diseño de componentes, la manufactura de componentes y la logística, es decir, ya desde aquí le enviamos al cliente final, no nada más en Estados Unidos, a veces hasta en Europa, su prótesis específica o su equipo auditivo para personas con discapacidad auditiva, y se lo hacemos llegar a la puerta de su casa.
Eso es una ventaja competitiva para cualquier empresa en donde compañías que están en otros países observan esto, ¿no? Y te voy a mencionar 2 ejemplos que me enorgullecen muchísimo en este ámbito, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la compañía Osur. Okay. Es una compañía europea que llegó aquí hace ya algunos años. Ellos hacen prótesis a la medida para partes de cuerpo que se han perdido, ¿no? Como extremidades, ¿no? Y ellos empezaron haciendo la pura manufactura, ¿no? Obviamente de clase mundial. Después de ahí dijeron, oye, pues hay que hacer la parte de diseño, o sea, pues los mexicanos son buenos haciendo diseño, ¿no? Pues que lo hagan allá y ahí mismo lo diseñan y lo manufacturan, ¿no? Y el tercer paso que dieron es de aquí ahora están enviando el producto final ya directo hasta el cliente, ¿no? Entonces aquí ya se hace prácticamente todo, ¿no? Se hace el diseño, la manufactura y el envío o la logística hasta el cliente, ¿no? Ese es un ejemplo que nos permite entender la fortaleza que tenemos como región, ¿no? Tenemos este otro ejemplo que muy bueno también, otra compañía de Nueva Zelanda, ¿no? Fisher & Paykel es una compañía que estableció su primera operación fuera de su país, de esta isla, fue en México. Entonces llegaron aquí con un grupo pequeño hace ya un poco más de 10, 15 años, por ahí deben andar, y empezaron a crecer, y ahorita ya tienen varias naves industriales, ¿no? Incluso ellos ya construyeron su propio campus, ¿no? Donde dijeron, aquí en este espacio vamos a hacer 4 edificios que van a estar albergando diferentes tipos de proyectos para nosotros, ¿no? Y ellos haciendo este proceso, o sea, este cambio de salir de su país natal y moverse a un país como México, aparte de las ventajas que ya platicamos hace ratito, les permitió abaratar costos y estar más cerca del mercado natural que es Estados Unidos, ¿no? Eso a ellos les permitió ampliar su margen de mercado. Es decir, con esto pudieron ellos abarcar más mercado, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una de las ventajas que a nosotros como de ITAC, por ejemplo, en este caso, como Tijuana en sí, nos enorgullece mucho, ¿no? El de poder decir, ¿sabes qué? Hemos visto casos de éxito muy buenos en donde han llegado y han sido muy prósperos, ¿no? Y esto sin hablar de los casos típicos que ya conocemos como Samsung, etcétera, ¿no? Que son empresas de clase mundial que aquí han venido a crecer, un Hyundai, por ejemplo, también, ¿no? Entonces son esos ejemplos, esas empresas que vienen a solidificar esta experiencia para los empresarios, para las compañías que vienen a establecerse aquí, ¿no? Entonces estamos viendo un enfoque diferente de lo que es la cara de Tijuana, ¿no? Estamos hablando ahorita mucho de lo que es industria, pero platicábamos hace ratito, por ejemplo, de los condominios nuevos que se están viendo, que se están construye. Y tenemos condominios que tienen unas vistas espectaculares de la ciudad, del campo de golf, etcétera, y que aparte ofrecen todas las amenidades como si estuvieras en San Diego, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que ahora ofrece Tijuana, ¿no? Y la ventaja es que, por ejemplo, ahora puedes bajar de tu edificio donde estés con todas las comunidades y amenidades, los lujos que necesites, y te puedes transportar a 10, 15 minutos y estar en uno de los mejores restaurantes de México, si no es que de la región, ¿no? Entonces, eso hace que, por ejemplo, incluso el extranjero, digamos el americano, cruza en la tarde, tiene su cena, se echa su copita de vino y se regresa a su casa, ¿no? Esa experiencia es algo que anteriormente no teníamos, ¿no? Entonces, eso es lo nuevo que estamos ofreciendo pues, al mundo en general, ¿no? Grandioso, qué bonito escuchar eso, qué gran orgullo. Oye, Carlos, el año pasado, precisamente un evento que organizó Tijuana Innovadora, en línea, tuviste la oportunidad de entrevistar al secretario general de la OCDE, al señor... José Ángel Gurría. ¿Cuál fue tu experiencia cuando yo supe que ibas a participar en esa entrevista? Incluso vi la entrevista. El señor es un grande, ¿no? Un gran ser humano en toda la extensión de la palabra, pero ¿cuál fue tu experiencia? Platícame. La verdad es que yo creo que eso es justo lo que yo me llevo, ¿no? Digo, uno cuando se mete a estar en un organismo de este tipo como Tijuana Innovadora, o como Bancomex, o como de ITAC, como cualquiera de estos, uno lo hace por amor al arte, ¿no? Realmente no recibe uno un ingreso, ¿no? Por ello, ¿no? Entonces uno invierte su tiempo, ¿no? Definitivamente para eso pues tienes que estar preparado, ¿no? Tanto económicamente como tener la disponibilidad del tiempo, ¿no? Pero uno de los grandes orgullos, por ejemplo, hablando de este ejemplo, en este evento que se tuvo, para mí fue obviamente un gran orgullo el poder yo ser el moderador de ese panel con las personalidades que tuvimos, ¿no? Y son cuestiones que te marcan de por vida, la verdad. O sea, el poder decir, sabes que yo estuve participando con tal personaje, me dejó este aprendizaje
Y aparte, como bien lo mencionabas, es una persona muy sencilla, muy, obviamente súper preparada, y que aparte hace la conducción o el evento o el panel de una manera tan dinámica, tan sencilla, tan llamativa para quien lo escucha, que obviamente para mí pues fue un gran aprendizaje, ¿no? Entonces, para mí esos son los maestros de vida, ¿no? Que con una pequeña intervención, a lo mejor de unos minutos, te dejan un gran aprendizaje para tu persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy el afortunado, ¿no? Definitivamente. Qué interesante y qué experiencia trascendental. Así completamente. Es. Oye, hablando de emprendimiento, obviamente tú ya te convertiste en un empresario, pero ¿qué consejos les darías a los emprendedores que están iniciando o que piensan iniciar un proyecto? Fíjate que hace ratito platicabas tú justo de algo que creo que es extremadamente importante. Bueno, hay varias cosas que me gustaría puntualizar. La primera de ellas, para que puedas ser un buen emprendedor, si tienes la idea de emprender como mujer o como hombre algún proyecto, creo que lo más relevante es que tengas un sueño, una visión, una idea y nada te separe de ella. Es decir, que sueñes, comas, desayunes, vayas al baño, te bañes, vayas de paseo, te vayas de vacaciones, pero siempre con tu idea. Eso es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque si no tienes esa pasión así desmedida y desbordada, lo único que va a pasar es que cuando llegue el primer problema, te vas a desmoralizar. Y vas a decir, no, esto es mucho trabajo, mejor ahí nos vemos, mejor me regreso a mi puesto, ¿no? A mi chamba, ¿no? Y la verdad es de que cuando eres emprendedor, tienes todas las adversidades listas para atacar y las vas a tener. Entonces, la parte de que tú confíes en ti, en tu proyecto, en tu idea, es fundamental. Y vaya que he visto cosas que tú dices, ¿cómo es posible que eso sea exitoso? Porque muchas personas dicen, pues tengo una idea, pero no sé si es buena. No importa si le vas a vender piedras pintadas de verde al gobierno, si eres bueno haciéndolo, alguien te va a creer y te las va a comprar. Entonces, a lo que voy con esto, a veces por más descabellada que parezca una idea, que tú digas, es que eso jamás va a funcionar, créeme que si tú le pones el tiempo, el ahínco, el esfuerzo, el corazón, eventualmente va a funcionar. Digo, obviamente estoy hablando de un ejemplo bastante utópico, ¿no? Pero mientras sea una buena idea, quieras realmente solucionar un problema, alguien te va a comprar esa idea, ¿no? Entonces, la primera parte es eso, ¿no? El hecho de que tengas ese deseo vehemente contra viento, marea, tempestad, monzón, huracán, tsunami, ahí. Entonces, eso es la primera parte. Lo segundo fue algo que comentabas tú precisamente de la planeación estratégica, ¿no? Eso es algo que hay muchísima información, hay muchos libros en el propio Google, hay influencers que lo manejan. Mira, yo no te voy a decir una técnica, ¿no? O un manual, porque pues esa información hay muchísima, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que aquella idea que tú tengas en la mente, plásmala en un papel. Y puede ser en una hoja de un mantelito de algún restaurante, lo que sea. El punto es que tú te pongas a plasmar tu idea. Es decir, ¿cómo vas a transformar esa idea que tienes en la cabeza en algo real? Y en el momento que ocurre es cuando lo empiezas a escribir. Así es como se empieza, de hecho, ¿no? Y tienes que imaginarte todo lo que vas a vivir. Es decir, desde dónde voy a poner el local, cuántas personas voy a tener, dónde voy a publicitar mi marca. Todo te lo tienes que imaginar lo más específico posible. Porque entre más concreto y específico sea, más probabilidades de éxito tienes. Entonces, no importa si vas a seguir los 7 pasos, o los 15, o los 200 pasos, o si lo escribiste en hoja de doble brillo blanco, o sea, no importa. Al final de cuentas puedes hacerlo en una servilleta. El tema es que lo hagas, para que plasmes toda esa información que tú tienes en tu cabeza y con eso puedas prepararte mejor para los problemas que vas a enfrentar. La tercera recomendación que yo les daría a cualquier emprendedora o emprendedor es que busquen a los expertos, ¿no? O sea, busca a un asesor que realmente te vaya a dar o un consejo o te vaya a dar un servicio al nivel de lo que requieres. Conforme las empresas van creciendo, obviamente vas requiriendo de mayores retos, ¿no? O mayores responsabilidades, ¿no? Entonces, lo que ocurre es de que, pues en un principio a lo mejor vas a ocupar, por decirte algo, un contador chiquito. O sea, que te haga cuestiones muy simples, ¿no? Pero cuando tu organización ya creció, pues necesitas un contador que sea robusto, que entienda toda la diversidad de impuestos, cuestiones fiscales, legales, de defensa, etcétera, ¿no? Entonces, necesitas obviamente un despacho ya que te lleve eso, ¿no? Eso es a lo que voy, ¿no? O sea, necesitas un experto que te ayude en esos términos, ¿no? Algo también muy importante, cuarta recomendación,
del equipo que tú logres ensamblar o armar, es necesario que esa gente sea mucho mejor que tú. No tengas miedo a que esa persona que tú estás anexando a tu equipo sepa más que tú en algún término, ¿no? Puede ser, a lo mejor yo soy bueno en números, a lo mejor alguien es bueno en marketing, a lo mejor alguien es bueno en operación, alguien bueno en ventas, no importa. Qué bueno que tengas gente muy valiosa contigo, ¿no? Y realmente debe de haber una combinación, porque me lo preguntan muy seguido, oye, que si invito amigos, pues sí, a veces es bueno invitar amistades, ¿no? Alguien de confianza, pero lo importante es de que esta persona realmente aporte algo, ¿no?, al proyecto, ¿no? Y dentro de este mismo ámbito sería el saber delegar responsabilidades, ¿no? Muchas emprendedoras, sobre todo, son muy dadas a que, no, yo tengo que hacer esto y solo yo lo sé hacer. Y no lo quiero dejar que nadie más lo haga, ¿no? Entonces, pero al rato es esto, y entonces al rato están cargando con toda la organización o con toda la empresa, ¿no? Entonces hay que saber delegar, decir, oye, pues tú eres experto en eso, pues ok, ahí te va, ¿no? Encárgate de eso, por favor, ¿no? Es importante esta parte porque es la manera en que puedes crecer tu proyecto. Si tú cargas con todo, eventualmente el tiempo y las responsabilidades te van a comer. Entonces es muy importante saber delegar correctamente. Esas serían las recomendaciones que le pudiera dar así muy rápidamente a una persona que desea emprender. Pues es que lo que acabas de decir tiene mucha fuerza y mucha relevancia al momento de llevar eso, porque algunos aspectos que mencionaste, luego identifiqué grandes empresarios de la historia, por ejemplo, que dijiste visualizar, que así visualizaba su parque de diversiones Walt Disney, ¿no? Correcto. Luego dijiste, rodéate de gente experta, eso lo dice y lo ha hecho en todo su tiempo Carlos Slim. Entonces, todo lo que nos acabas de decir sí tiene mucha trascendencia. Muchas gracias. Y por cierto, ¿cuáles son tus hobbies? Porque veo que estás todo el tiempo en los negocios, en la sociedad civil, o sea, ¿tienes algún hobby que nos quieras compartir? Bueno, fíjate que dentro de los hobbies realmente no es como que mucha gente le gusta, por ejemplo, el fútbol o algo así, ¿no? A mí realmente no me llama tanto la atención ese tipo de cosas, ¿no? Yo realmente esto para mí es como un hobby. O sea, yo disfruto mucho, por ejemplo, el estar en date tag y eso, ¿no? La razón es que si tú amas algo mucho, para empezar ya no es un trabajo. O sea, vas con gusto a hacer lo que te gusta hacer. Entonces, pues es como si a alguien le gusta mucho el fútbol y es un jugador profesional, pues ya no es un trabajo. O sea, le pagan por hacer lo que le encanta hacer. Entonces, algo similar es lo que yo aplico en mi vida, ¿no? Cuando a mí algo no me ha gustado, en un trabajo, en algo, ¿sabes qué? Discúlpame, esto no es para mí. Y lo he dejado. Al final de cuentas, esa búsqueda por estar, digamos, de pleno o satisfecho haciendo algo, es lo que me ha motivado a hacer varias cosas o varios cambios en mi vida, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta textualmente, para mí un hobby, pues realmente, que te pudiera decir como los típicos que todo el mundo tiene, pues no tengo algo así que compartirte, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, para mí el estar apoyando a los jóvenes a través de una plática, una ponencia, es algo que me apasiona mucho, ¿no? Y a lo mejor de 20 o 30 o 50 personas que te escuchan, con una o dos que te entiendan el mensaje, para mí ya estoy más que bien pagado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo esperaría que esa muchacha o ese muchacho que escucha y que comprendió el mensaje que yo le di, le puede ayudar a ser exitoso. Para mí dejé ya mi granito ahí, ¿no? Entonces, para mí ese es como mi hobby, ¿no? El poder retransmitir ese conocimiento y que alguien más lo pueda usar para que le sea más fácil su camino. Muy interesante lo que nos acabas de compartir. Y por cierto, ¿cuáles son algunos empresarios, 2 empresarios, 3 que admires, hombres de negocios? Hay muchos. Fíjate que primeramente te voy a platicar uno de mis mentores de hace mucho tiempo. No es un empresario, pero es una persona que yo admiro mucho en lo particular. Él es uno de mis ex jefes, ¿no? Digo, he tenido muchos, ¿no? Puedo mencionarte un Raúl Sánchez que actualmente trabaja, está como directivo de una compañía, un Ignacio del Rincón. Pero esta persona creo yo que me mostró y me enseñó mucho es Mauricio Arellano, ¿no? Mauricio Arellano era mi jefe, un gerente de recursos humanos en una de las empresas que yo estuve. Y con el paso de los años él fue luego gerente de planta, luego directivo y ahorita actualmente es presidente de una compañía en Estados Unidos, ¿no? Y esto habla de cuando una persona es muy buena haciendo algo, pues realmente el cielo es el límite, ¿no? Entonces, eso sería uno de las enseñanzas. Otro gran mentor que yo tuve que me encantaba a mí platicar con él, Carlos Valencia.
desgraciadamente ya no está con nosotros, pero literal él era un formador de líderes, ¿no? Y me consta porque conozco a varios de sus líderes, ¿no? Y sus enseñanzas viven en mí todavía, ¿no? Sin embargo, también dentro del ámbito ahora sí que de personas que son empresarios, también ahí tengo varios ejemplos. Puede decirse que admiro, por ejemplo, a un José Galicot, con lo que ha logrado y obviamente su entrega hacia los proyectos, porque ama su región, ama su ciudad, ¿no? Y eso es algo que es muy bonito, ¿no? O sea, alguien que impulse proyectos y esté ahí todo el tiempo y con varios años, o sea, y es algo muy admirable, ¿no? Muy loable, ¿no? Pero pues también admiro otros más, por ejemplo, no sé, un Luis Luterot, por ejemplo, o sea, con todo lo que ha logrado, una persona también muy sencilla, digo, pero no es el único. Hay varios ejemplos realmente aquí en la ciudad muy impresionantes. Grupos de empresarios también, por ejemplo, como lo que son Seika, que han logrado grandes cosas, ellos siendo primera generación de crear un grupo de empresas, o sea, y lo que han logrado, o sea, realmente hay muchísimo talento aquí, ¿no? Me ha tocado conocer gente que han iniciado literal con una mano adelante y una atrás y han logrado grandes cosas, ¿no? Otros empresarios, otro grupo también muy importantes, por ejemplo, Grupo Abadi también, por ejemplo, o sea, todo lo que han logrado, o sea, en estos años. También obviamente los que encabezan la familia Curi, por ejemplo. Entonces son empresarios que tú dices, wow, qué admiración el saber cómo iniciaron y cómo fueron creciendo sus imperios, ¿no? A diferentes dimensiones, diferentes tamaños, pero es muy admirable, ¿no? El ahínco con el que hacen las cosas y sobre todo yo creo que más allá de lo que han logrado en el ámbito industrial, el cómo regresan parte de eso, ¿no? El cómo su parte social también es retribuir lo que han logrado, ¿no? Entonces, esos serían algunos de los que admiro. Muy interesante tu grupo de mentores, digamos, de gente que admiras y cómo aprendes de ellos, me imagino, ¿no? Obviamente. En tu experiencia como empresario, ¿cuál es tu opinión de los seguros? Tú sabes que esto es muy amplio, esta industria es muy amplia y sí me gustaría escuchar tu opinión, porque cualquier empresa, tanto en daños como para la parte de asegurar a su talento, pues los contrata, ¿no? Claro. La mayoría de las empresas. Mira, en relación a los seguros, ¿cuál es mi opinión? Mira, yo en lo personal, yo tengo seguros prácticamente hasta para secuestro de ovnis. Es decir, estoy bromeando, ¿no? Pero a lo que me refiero es tengo una diversidad de seguros en lo personal. ¿Por qué? Porque considero que uno se prepara, uno trata de ser lo más prudente posible, obviamente te pones tu cinturón, usas tu cubreboca y demás, pero pues nunca sabes, ¿verdad? O sea, puede ser que pase algo inaudito o fortuito. Entonces, el estar asegurado como persona física, me refiero como persona, es importante para los que te rodean, tanto en atención médica como en alguna eventualidad material, etcétera, ¿no? En tu vehículo, en tu casa, etcétera, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Para no dejar un problema o una pena a un familiar, un ser querido, ¿no? En el ámbito de las empresas, con mayor razón aún. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tienes tú tu oficina, pensemos, ¿no? Y tienes un problema de una inundación, que tú la causaste o que alguien más te inunda tu piso, ¿no? Y todo lo que tienes ahí, tu equipo, tus papeles de trabajo y demás, ¡pum!, se te van, ¿no? O se te pueden dañar en cuestiones que a veces son muy importantes, ¿no? Entonces, el tener esa parte de seguro es una manera de proteger la continuidad de tu negocio. Eso en el ámbito de lo que es el corporativo se conoce como risk management o manejo de riesgos, o incluso, si lo vemos más allá, business continuity, o sea, la continuidad del negocio a pesar de. Entonces, eso es una parte importante, ¿no? Pero estamos hablando también, por ejemplo, si tienes una industria de transformación, una maquiladora o algo de manufactura, imagínate que tengas una eventualidad con una máquina o con una nevada y que se te cae un pedazo de techo en todo tu producto. O sea, son cuestiones que no puedes tú asegurar, ¿no? A nosotros ya nos han pasado diferentes cosas, ¿no? En unas oficinas, en una nave industrial que tenemos, que una parte de las oficinas, un balón, una pelota que se le fue a unos niños, tapó uno de los drenajes del techo, se desbordó e hizo que se desplomara una parte del techo, dañando computadoras y demás. Entonces son cuestiones que no puedes tú, ¿cómo aseguras eso? Pues, o sea, digo, pues sí, puedes subirte cada X tiempo a ver el techo y demás, pero ¿cómo puedes asegurar que
No hay forma. Entonces, la mejor manera de asegurarte que ese tipo de situaciones no te pasen o que puedas salir bien parado de eso, pues es a través de los seguros, ¿no? Y eso hablando de lo que es como empresa, ¿no? Eso te permite tener una confiabilidad, obviamente una continuidad de negocio y también que tu riesgo esté controlado. Entonces son 3 aspectos muy importantes que cualquier compañía seria obviamente va a tener muy bien identificados, ¿no? Entonces la parte de seguros es un aspecto fundamental cuando ya tienes un nivel de operaciones que lo justifica, ¿no? Digo, a lo mejor si tienes una empresa muy pequeña y demás, bueno, pues el riesgo es mínimo, ¿no? Entonces te proteges tú en lo personal, no el negocio. Pero al final de cuentas es un aspecto que sí conviene el considerar, ¿no? El tener tanto la protección tú como persona, cuando eres empresario, obviamente en tu parte médica, en tu parte de bienes materiales, y si es una empresa, pues con mayor razón, ¿no? Pues en todos los ámbitos, ¿no? Seguros para los empleados, sobre seguro de gastos médicos, obviamente seguros materiales, de responsabilidad civil también, es muy importante, ¿no? Entonces son ámbitos que se tienen que considerar definitivamente. Muy interesante, qué bueno que los tienes bien identificados como todo buen empresario. Y dijiste algo clave en la industria de los seguros: el riesgo no se puede eliminar, ¿no? Se puede administrar, como o minimizar, pero... O minimizar, o controlar, pero no lo haces tú, sino lo hace un tercero. Correcto. Que es su expertise, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa retroalimentación. Y ya para finalizar, que estamos aquí hablando muy, muy agradable de todo lo que comentas, ¿qué consejo te gustaría regalar, digamos, a las personas que escuchan el podcast para lograr una vida trascendental? Fíjate que esa es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que todo ser humano, en algún punto de su vida, puede ser desde joven o edad mediana o edad avanzada, siempre debe de llegar un momento de vida de, como le digamos, la crisis de mediana edad o de avanzada edad o de poca edad, no importa, pero ese proceso catalizador donde te hace reflexionar. Yo obviamente ya lo he tenido en algunas ocasiones en mi vida, donde te hace reflexionar qué hago aquí, qué estoy haciendo, cómo voy, a dónde voy. Ese proceso, ¿no? Es un proceso propio, porque no es como que lo andes publicando en la vida, pero es un proceso muy importante en donde cada uno de nosotros debe de ser muy seguro y muy consciente de que es un proceso individual. A lo que voy con esto es de que este proceso debe de ser bien atendido. O sea, toda persona en su vida debe de pararse un momento, reflexionar dónde está parado y a dónde quiere ir, ¿no? Y a lo que voy con esto es que muchas veces hay personas que son infelices en su vida, no son plenos, ¿no? O creen que a lo mejor hacer una fiesta el fin de semana ya les va a dar felicidad para el resto de los meses, ¿no? Y la verdad es de que cuando uno es feliz, cuando uno es pleno, que es la mejor palabra, cuando uno es pleno, realmente está más enfocado en tu vida diaria. O sea, no necesitas un viaje a Europa, o no necesitas comprar un vehículo, o no necesitas comprar una nueva casa para ser pleno, para ser feliz, ¿no? Es disfrutar lo que tienes, ¿no? Pero en todo momento debe haber un cierto proceso de reflexión en donde te pares y digas, a ver, en este momento de mi vida, ¿qué he logrado y qué quiero lograr? ¿Estoy feliz donde estoy? ¿En la relación en la que estoy contento? ¿En mi trabajo donde estoy feliz, estoy pleno, me siento satisfecho profesionalmente hablando? ¿Con mi familia cómo estoy? Entonces son esos aspectos fundamentales de la vida, en la parte espiritual también, obviamente. O sea, me siento bien con lo que estoy logrando. ¿Es lo mejor que puedo hacer? ¿Puedo hacer más? ¿Quiero aspirar a más? Entonces, ese proceso de reflexión uno lo debería tener varias veces en la vida, ¿no? En donde uno haga esa introspección y realmente sea valioso ese proceso de respuesta, ¿no? Donde digas, pues sí, estoy donde quiero estar y quiero lograr más. Ah, perfecto. Entonces ya sabes para dónde vas, ¿no? O sabes que, pues estoy en el lugar equivocado, ¿no? Me equivoqué. Todos nos hemos equivocado en la vida, ¿no? Me equivoqué, pero puedo hacer un cambio, ¿no? Entonces no era para allá, ahora es para acá, ¿no? Y es perfectamente válido, ¿no? Muchas veces eso significa un cambio en una relación, en un trabajo, e incluso hasta en religión, etcétera, ¿no? Es válido, o sea, siempre y cuando tú te sientas satisfecho e identificado con ese cambio y ese resultado que esperas lograr, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo que les daría para las personas que nos escuchan, tanto hombre como mujer, el que busquen esa plenitud de vida, ¿no? No esa satisfacción inmediata de, ay, me compré este PlayStation, o me compré el carro, me compré la casa, me fui de viaje,
o tengo nueva relación. No, o sea, es al final de cuentas es, ¿qué más hay? O sea, ¿cuál es esa plenitud que puedo lograr en la vida? Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo, Carlos. De plano no hay duda que eres una persona extraordinaria. Ah, qué linda, muchas gracias. Muchas gracias. Fue un gusto entrevistarte. Te agradezco muchísimo tu disponibilidad. Muchas gracias, Rocío, te agradezco.